chicos, ¿cómo están? Hola a todos. Luis yo acá de Pura Vida Study en Manly Beach, Sydney, Australia. Estamos acá para responder un par de inquietudes, de dudas que han surgido con respecto al OSHC, que es el seguro médico obligatorio para estudiantes extranjeros. Así que será un gustazo poder tratar de responder a esas preguntas y esté atento que te puedan ayudar un montón en lo que tenemos para explicarte. ¿Qué es el OSHC? OSHC es una sigla que significa Overseas Student Health Cover. Es un seguro médico obligatorio para cualquier estudiante extranjero que se venga a Australia con una visa de estudiante. La gente pregunta por cuánto tiempo necesita el seguro médico. Esencial que sepan que necesitas el seguro médico que esté contando desde el día que comienzas tu curso hasta el último día que te otorguen la visa de estudiante. Hay casos particulares de acuerdo a la cantidad de meses que uno estudia, así que si tienes cualquier duda te detallamos cuántos meses necesitas estar cubierto con el OSHC. Muchas personas me preguntan qué compañías son las que ofrecen el seguro médico OSHC. Importante que sepan que las compañías son todas australianas, por lo tanto necesitan tener el seguro médico con una de esas 6 compañías de acá de Australia. ¿Cuáles son? De la más barata a la más cara: AHM, NIB, CBHS, una nueva que entró en el mercado, Bupa, Medibank y Allianz. ¿Ya? Entonces, de las 6, de la más barata hasta la más cara, estamos hablando de costos mensuales desde los $39 hasta los $55 por mes para una persona individual, obvio, una persona que venga a estudiar, una sola persona en la visa de estudiante. También están aquellos que quieren venir con sus parejas o la familia. Nosotros trabajamos con Bupa Advantage, que es lo más barato que existe dentro de las 6 compañías que existen, y feliz en poder recibir alguna pregunta en particular. Dejen su mensaje o contáctenos por la página o por WhatsApp para que sepamos por cuántos meses vienen, cuántas personas vienen, y así te podemos pasar un presupuesto detallado de cuánto costaría el seguro médico para pareja o para familia. Lo que dice respecto a las visas de estudiante, cuando uno viene con pareja o con familia, es importante que sepan que es una obligación que los dependientes del principal aplicante que viene a estudiar, sea tu pareja que te acompaña mientras tú estudias, o sea tu pareja y tus hijos, todos necesitan tener el OSHC. Así es que el OSHC se puede prestar para personas individuales, para parejas y familias. Y es una obligación que todos estén cubiertos por el OSHC. Me gustaría aclarar un punto muy importante que es con respecto a aquellos que ya vinieron a Australia con visas de turista o con Working Holiday y que sacaron sus seguros médicos de viaje que cubre a esa persona que viene, pero que las compañías que ellos tuvieron, que puede ser Travelways, Assist Card, sus tarjetas de crédito, Golden Cross o cualquier compañía privada de su país de origen, infelizmente te tengo que decir que no te sirve ese seguro médico como estudiante extranjero. ¿Ya? Son 6 las compañías, son 6 compañías en Australia que tú puedes elegir de acuerdo a tu presupuesto. En general, ¿qué es lo que cubre cada una de estas compañías que ofrecen el mismo SHC? La diferencia entre la más barata y la más cara a lo mejor está entre la asistencia que te dan, sea una oficina en un mall, en un shopping center o en la calle, una oficina física, sea un buen aplicativo para encontrar un clínico general, un hospital, sea una asistencia por teléfono, alguien que hable tu idioma, sea el español, castellano, portugués, italiano, lo que sea, y también aquellos convenios que tienen con diferentes clínicas particulares alrededor de donde tú estés estudiando o tu casa, o donde estés en Australia, por así decirlo. La gente pregunta: oye Luis, pero ¿qué cubre? ¿Qué es lo que tengo como cobertura? Bueno, todo lo que tú gastes en una consulta emergencial en un hospital público
es 100% reembolsable. La gente me pregunta, bueno, pero bueno, si voy a una consulta, ¿por qué tengo que pagar? Bueno, tienes que pagar primero porque la mayoría de las clínicas que te van a recibir son clínicas privadas. Y aunque tú vayas a un hospital público, igual te van a cobrar. Que te cobren 200, 120, 140, hasta $400 quizás en una emergencia. Como la salud es lo más importante, creo que sería bueno que sepas que como es 100% reembolsable, que tú puedes entonces pagar por eso, guardando el payment receipt, el tax invoice. Tú vas directo a la oficina de tu aseguradora o por teléfono o por tu aplicativo, puedes hacer el pedido de reembolso. ¿Qué más cubre? Preguntan. Oye, si me quebré la pata, no sé, me guincé el brazo o estuve trabajando en la escuela, no me sentí mal y tuve que caer al hospital. Bueno, al momento que te llevan al hospital, desde un caso emergencial de que te vengan a buscar en una ambulancia, hasta estar 1, 2, 3, quizás una semana, un mes hospitalizado, eso todo que entra como emergencia, el seguro médico te va a cubrir. La primera consulta, cuando uno va de libre espontánea voluntad a un hospital o una clínica, no tienes que pagar. Si es caso emergencial, presentando tu tarjeta, no hay ningún cobro de entremedio. Hay algunas compañías, como AHM, NIV, que he tenido un par de estudiantes que tuvieron problemas con kidney stone, que es piedra en los riñones, y les tocó pagar, ¿ya? Pero tengo otros estudiantes que tuvieron Bupa, Medibank y Allianz, que ni siquiera tuvieron que pagar. Entonces, todo va a variar de acuerdo a la compañía que tú eliges. Vale recordar que lo barato a veces sale caro. En un comienzo a lo mejor te ahorraste $200 en un seguro médico, pero en un futuro a lo mejor no tuviste los $200 para pagar la consulta. Igual ellos te van a recibir y te van a cuidar, pero sería bueno que llevaras en consideración de que si te están cobrando es 100% reembolsable y esa plata la vas a tener de vuelta. Otra pregunta que es muy frecuente, que todos quieren saber es, me dicen, oye Luis, ¿y si voy al dentista, qué me cubre? Mira, infelizmente la cobertura del seguro médico SHC más básica en las 6 compañías, pero ninguna te cubre nada de dentista. Oye Luis, pero soy mujer, necesito ir a un especialista. Infelizmente no te cubre al 100%, ¿ya? Pero sí, todo especialista que tú empieces a ir, que es una clínica privada, y que esa clínica esté conveniada, tenga un convenio con tu empresa, con la empresa con la cual tú tienes el convenio, el seguro médico, tú vas a pagar un cierto porcentaje. Aún así, si no te cobran, si te cobran el 100% de esa consulta, general acá por la región del Northern Beaches te cobran $100 por la consulta. Cuando te cobran $100, tú tienes un porcentaje que te van a hacer un reembolso de esos $100, ¿ya? Puede ser de 40 a 60%. ¿Qué pasa si necesitas hacer un X-ray, que es un rayo X? ¿O qué pasa si necesitas hacer un examen médico un poco más especializado, quizás un examen de sangre, neurológico? Tienes que consultar con tu aseguradora, sea NIV, Bupa, la que sea, y saber si tienes alguna enfermedad preexistente que a lo mejor ellos pueden detectar por un examen de sangre, y en el momento que es detectado, nada de lo que pagaste de exámenes de sangre o neurológico, sistema nervioso, lo que sea, será reembolsable. Como cualquier compañía de seguro médico, ellos tienen dentro de sus policies and procedures, las policies y todo eso, tienen la política de que si es una enfermedad preexistente, no te van a cubrir al 100%. Volviendo un poco al tema de los costos del seguro médico, como sabemos que hay mucha gente que renueva sus visas o se viene con un curso de 2 años, a veces 3 años, y el seguro médico obligatorio puede llegar a costar $1.500 o $2.500 o $6.000 por pareja o por familia. Me preguntan, ¿qué pasa si por ABC motivo tengo que volver a mi país, o me voy de Australia, o cambié la visa, me dieron un sponsorship, o cambié la visa para un skill visa o regional o lo que sea? ¿Qué pasa si hay un cambio de visa de estudiante? Entonces, si te vas del país o
cambias la visa en el momento en que tu curso sea cancelado, que tengas tu pasaje de vuelta o de salida del país, o presentes tu nueva visa para reemplazar la visa de estudiante. A partir de esos dos momentos, la empresa cancela tu seguro médico y te hace el reembolso del 100% de lo que todavía tiene por vigencia, ¿ya? Por ejemplo, me vine a Australia a estudiar un curso de 6 meses, me dieron visa por 7 meses, tengo un seguro médico de 7 meses, pero al tercer mes pedí que me cancelaran la matrícula y me voy de vuelta a mi país de origen. Esos 4 meses que te quedan, esos 4 meses te van a dar el reembolso. Por lo general, cuando entonces la compañía cancela tu seguro médico, ellos hacen el traspaso de ese dinero remaining, ¿no es cierto?, que todavía tendrías que recibir. Nos pasa a la agencia, por lo general nosotros recibimos y te transferimos a tu cuenta o te damos en cash lo que te convenga. Esa es plata tuya, tú pagaste por tu seguro médico, no nuestro. Feliz en poder reembolsarte todo ese dinero. Espero que les haya gustado, quizás hay harta información, mucho detalle, pero bueno, tendrás la oportunidad de ver y rever este video, escucharlo con calma, y si te quedan dudas, por favor contáctanos. En nuestra página tenemos harta información también, WhatsApp, Skype, Facebook, Instagram. Use y abuse los medios sociales para contactarnos, y estamos acá para ayudarte en lo que tú necesites y esté a nuestro alcance. Saludos a todos, que estés súper bien.